estamos hoy de nuevo aquí en el espacio que nos ofrece Osomun, Arte y Talento como Sentido de Vida, con un artista bastante peculiar y especial para mí. En este caso estamos hablando de un compositor, un concertista, pianista y bandoneonista desde el Perú, pero que está actualmente afincado aquí, lo que es en la península, en España, donde estamos retransmitiendo en este momento. Hablamos de una persona que ha recibido bastantes premios, con lo cual no quiero extenderme mucho porque estoy deseando hablar con él. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de su trayectoria artística y destacaría para mí el premio que se recibe en el 2001, primer premio en la competición Ligma de New York, y el primer premio en el 2005, Internacional Astor Piazzolla, perdón por mi acento. Aparte de ello, tiene distintos galardones y nominaciones de las que hablaremos dentro de un ratito. El galardón que yo destacaría principalmente es del Global Music Award de 2011. Sin más dilación, vamos a dar paso a nuestro artista invitado, Claudio Constantini. ¿Qué tal, Claudio? Cuéntanos. Aquí, muy bien, me encantaba estar aquí. Ay, encantada estamos nosotros, estábamos deseando desde Pinete, estábamos muy ilusionadas y tenía muchas ganas de hablar contigo. Yo no sé si habrás visto la dinámica de mi entrevista, pero siempre empiezo con una frase muy curiosa que nos haga un poquito de reflexionar y nos saque de la rutina normal de siempre pensar en cuadrado, ¿no? Y esta vez me Vale. agarro a Franz Liszt, que dice lo siguiente: el piano concentra y resume en él el arte todo entero. ¿Estás de acuerdo con él? Bueno, sí, a ver, es una visión muy subjetiva, ¿no? Porque todo lo que pueda tener que ver con el arte es muy subjetivo, está muy relacionado a la vivencia y a la experiencia que nosotros mismos tengamos, cada artista y cada persona que tiene su experiencia con el arte, no necesariamente un artista, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que cada persona es un universo en sí y cada instrumento es un universo en sí, ¿no? Entonces, en ese sentido no estaría de acuerdo en el que englobaría todo el arte, porque es imposible expresar todo lo que pueda haber en el colectivo humano con solamente un aspecto, ¿no? Que es el sonoro, para comenzar, en el del piano. Lo que sí, a niveles musicales, podría decir que el piano sí que es el instrumento quizás más completo, ¿no? En cuanto a sonoridad, es el instrumento por excelencia de los compositores que utilizan, pues, que han utilizado para componer, desde el piano, incluso para otros instrumentos, ¿no? Porque engloba una gran cantidad de matices, de notas, por supuesto, es muy extenso, y se puede trabajar mucho de ahí, pero además me baso también un poco en la diferenciación, en el discernimiento de esta opinión, ya que yo toco dos instrumentos y cuando aprendí a tocar el bandoneón, que fue después del piano, como que desarrollé un lado nuevo mío, que no conocía yo solamente tocando el piano. Entonces, quizás si no tocara el bandoneón, si no lo hubiese tocado, aprendido a tocar, estaría más de acuerdo con eso. Pero como te digo, al abrirse más campos, no solamente de expresividad, de expresión, sino también de otras músicas, pues como que me abrí más como músico y también complementé esos dos instrumentos, ¿no? Exacto. Bueno, una preguntilla que tengo aquí y que me crea mucha curiosidad, porque tengo bien sabido que empezaste en el mundo del piano, mismamente, con 11 añitos, una edad muy pequeñita, era muy chiquito todavía, y que ya con esa edad tenías ya muy claro qué es lo que querías hacer y cambiaste tus estudios ordinarios por unos estudios ya más formales en el conservatorio. ¿Qué es lo que inspira a un niño de esa edad cuando la música clásica no es la típica música normal que se escucha en esas edades? ¿Qué es lo que te inspiró a ti para tener la idea tan clara y a tan temprana edad de decidirte por el piano? Bueno, en realidad yo empecé a los 12, casi a los 13, un poquito más tarde, y es una edad muy tardía para aprender la música. Normalmente los niños empiezan a los 5 o 6 años, algunos incluso antes, ¿no? Los que van a ser luego profesionales. Y luego como que se acostumbran y se enamoran de la música, ¿no? Pero al principio siempre es un poco que les interesa y eso, y los padres les inducen un poco a la disciplina que necesitan para aprender un instrumento. Y yo no, mis padres, los dos eran músicos, ¿no? Mi padre era pianista, mi mamá es directora de orquesta, entonces yo siempre crecí con música en mi casa, siempre fui como mi segundo idioma, la música. Sin embargo, no me interesaba tocarla, no me interesaba recibir clases, entonces yo el piano pues lo tocaba con un dedo y de oreja, no sabía ni leer bien música.
Y pues pasó como a los 12 años, cuando pues ya nadie pensaba que yo me iba a dedicar a la música o que me iba a interesar, que de pronto me interesó un montón, como que hizo un switch ahí de pronto y se despertó ese amor y fue como una obsesión, se convirtió en una obsesión en aprender el piano, ¿no? Entonces a tal punto que me despertaba antes que todos a las 5 de la mañana y me iba al piano a estudiar antes de ir al colegio. Volvía del colegio y llegaba y me sentaba al piano, me olvidaba de comer, me olvidaba de todo, me olvidaba del mundo, ¿no? Y entonces, pues lo que dices, a los 14 o 15 años, 14 creo, dejé el colegio para ir a un sistema no escolarizado que iba al colegio noche y para poder hacer el superior en el conservatorio, ¿no? Porque al estar tan obsesionado y tan metido en el piano, pues progresé muy rápido, ¿no? Porque lo normal es que estudias solo unos cachitos en el día, ¿no? Un poquito, pero yo estaba todo el día metido, me olvidé de todo el resto del mundo. Pues yo creo que es un poco eso, como que volver o redescubrir esas raíces musicales que tenía desde muy pequeño, ¿no? Desde que como digo, desde antes de nacer incluso, ¿no? Porque mi madre dirigió un concierto con orquesta estando yo en su panza, ¿no? Entonces, Wow, estaba con la música desde antes de nacer, ¿no? Entonces se manifestó de esa manera y fue algo natural, ¿no? impresionante. De verdad, me quito el sombrero. Más una disciplina con un niño de 11 años, para ponerlo en disciplina, imagínate, si cuesta a mí levantar a las 8 de la mañana para correr a las 5 de la mañana. De verdad que es muy loable, muy, vamos. Una cosita que tengo yo, ¿por qué el bandoneo? Porque tengo entendido que traspola la música clásica al bandoneo, que es un instrumento más folclórico, podría decirse, yo no entiendo mucho de bandoneo, pero yo entiendo que es un poquito más folclórico, y lo que es la música más folclórica, el jazz, bossa nova, etcétera, lo traspasa al piano. ¿Qué complicado, o cuánto de complicación tiene eso, o por qué el bandoneo? Cuéntanos, ¿por qué esa transformación y por qué hace tanto hincapié? Bueno, yo empecé el bandoneón con el tango, ¿no? Que es el instrumento por excelencia para el tango. El bandoneón es el más relacionado con el tango. Empecé sobre todo tocando música de Piazzolla y empecé después, ¿no? Como decía, el piano lo empecé a los 12 13, el bandoneón lo empecé a los 20 más o menos, 20 21. Y luego, poco a poco, empecé a querer tocar las músicas que yo tocaba en el piano también en el bandoneón, ¿no? Sobre todo música barroca, música de Bach, también, pues, lo que dice música latinoamericana, que no sea el tango, ¿no? También jazz, hacer fusión de ese tipo. Y entonces, pues, he ido haciendo este tipo de experimentos, ¿no? En ambos instrumentos, ¿no? Porque yo vengo de una base muy sólida clásica. La música popular era música pues que yo escuchaba sobre todo en casa de mis abuelos, porque mi abuelo era un fanático de la música popular latinoamericana, de boleros, de bossa nova, de samba y todo esto. Entonces eso yo lo escuchaba mucho, también de música peruana, yo lo escuchaba mucho en casa de ellos, pero no lo ejercía, ¿no? Y entonces esta vena de alguna manera salió a flote cuando cogí el bandoneón, ¿no? Cuando cogí el bandoneón quise explorar cosas que no eran tan exploradas con ese instrumento. Y la música clásica es algo que no se toca mucho con el bandoneón también, ¿no? Entonces, pues al yo tener como decía, las raíces clásicas, también era medio natural para mí intentar, ¿no? Tocar el bandoneón así, porque lo normal es que los bandoneonistas, los que hay, que están sobre todo en Argentina, porque es donde más bandoneonistas hay, empiezan con música folclórica, ¿no? Que es el tango, sobre todo en Buenos Aires, o el folclore del campo en Argentina, que puede ser pues el chamamé o la samba, la samba con Z, ¿no? La zamba, y otros tipos de música oriunda de por allá, ¿no? Por eso digo, mi raíz era clásica, entonces pues de alguna manera tenía que sacarlo, pero yo Además, no me dedico exactamente solamente a un género en ninguno de los dos instrumentos, ¿no? O sea, en el piano toco clásico y toco jazz y toco música latinoamericana y en el bandoneón también. y además que enriquece mucho más abrir el abanico de posibilidades, de tipo de música, porque yo creo que lo enriquece una a la otra, no es que a mí me pasa lo mismo, yo no me estoy solamente en la clásica, aunque siempre hay más predilección por unas que por otras, eso es verdad, no lo podemos negar. Pero bueno, y también es cierto, eso que hay pocos bandoneonistas, en España creo que había unos de 3 a 4 y además, curiosamente, no son ni españolas, que son argentinas, que es lo curioso.
Bueno, pasando a otra cosa, tengo una curiosidad. ¿Qué supone para ti cuando te digo el disco Incandescent? Incandescence es un disco que lancé el año pasado, si no me equivoco, el 2020. Sí, ya ni me acuerdo, porque es que con tantos lanzamientos 2020, por ahí me parece. no me acuerdo, pero Incandescence es un disco el concepto lo desarrollé durante la pandemia, cuando estábamos encerrados todos y los músicos, los compositores, nos dedicamos mucho a escribir mucha música, música nueva, ¿no? A hacer pues lo que podíamos en casa era desarrollar más este tipo de cosas, ¿no? Estudiar más o escribir más música y se desarrolló ahí, fue como un disco conceptual, aunque es instrumental, ¿no? Es instrumental, pero muy abstracto, mucha fusión. Ahí también toqué el piano, toqué el bandoneón y compuse la música, entonces es el primer disco mío en que está enteramente compuesto por mis tres facetas, ¿no? Porque en otros discos he tocado o solo el piano, o solo el bandoneón, o una que otra de mis composiciones, pero no todas, ¿no? Entonces este es como el primero que engloba todas las facetas mías, ¿no? Pues es como una estampa de ese momento, ¿no? De ese momento de búsqueda en donde voy hacia territorios que pues no había explorado tanto antes en cuanto a cuestiones ya más técnicas de la música, ¿no? Más sobre armonía, más sobre métrica, cosas que pues quizás no cabe explicar tan profundamente eso, ¿no? Porque es un lenguaje muy avanzado, pero en cuanto a conceptos sí que fue como un viaje, ¿no? Un viaje de búsqueda en un paralelo, ¿no? Con una persona, pues, que emprende una búsqueda. Se encuentra con trabas, se encuentra con depresiones, se encuentra con triunfos, con fracasos, al final encuentra la manera de De expresar, sobreponerse ante todo eso, ¿no? expresarlo, ¿no? Con la música. Sobreponerse y crecer, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Pero bueno, todo esto es, como digo, muy subjetivo porque es música instrumental. Esto yo no lo puedo ni decir ni cantar, ¿no? Entonces es una idea que está en la mente y luego se traducirá en la música de una manera o no, pero finalmente es música y te puede o gustar o no, ¿no? Es Seguro que así de sencillo. poca gente difiere contigo. Y bueno, al hilo de esto he leído mucho sobre ti y las críticas normalmente te describen como un artista que me cuadra, sobre todo por este disco que te he comentado, altamente sensible. Y no solamente altamente sensible, sino un ferozmente virtuoso. Ya ese vocablo virtuosidad se atribuía a Mozart, imagínate en aquellos tiempos, y estamos en el 2023. ¿Estás de acuerdo que son dos virtudes necesarias, aparte de las que tú consideres y nos vas a comentar, evidentemente, para que un pianista se haga pianista en sí a modo profesional? Bueno, yo considero que el desarrollo de cualquier músico y cualquier artista y cualquier persona en realidad, de cualquier profesión, tendría que ser eterno, para siempre, ¿no? Si no estamos creciendo, estamos yendo para atrás. Y en cuanto a la manera, a lo que es ya las cosas específicas que me preguntas, son dos elementos más que se necesitan siempre desarrollar y siempre tener presente, ¿no? La sensibilidad es, por supuesto, una parte básica, esencial de los humanos y la manera que la expresamos pues está también ligada a cómo nosotros podemos comunicar esa sensibilidad, lo abiertos que seamos, lo cerrados que seamos, comunicativos o empáticos que seamos con los otros, la manera que nosotros tenemos de expresar esa sensibilidad, ¿no? Porque podemos ser muy sensibles pero también ser muy tímidos, hablo ya a nivel personal, ¿no? Y también ser muy tímidos y no Estereotipado. vernos como una persona sensible, pero no sabemos comunicarlo, ¿no? Entonces, lo mismo el virtuosismo, ¿no? El virtuosismo o la perfección técnica es una herramienta más, es una herramienta que te permite ser libre, porque si tú no tienes límites para tocar las piezas que quieres tocar, puedes expresarte más fluidamente, puedes salir a flote esa sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, si estás tocando una pieza en cualquier instrumento que es muy difícil, técnicamente muy virtuosa, si tú no estás por encima de ese nivel de exigencia,
no vas a poder transmitir realmente, porque vas a estar tan concentrado en si le das bien a las notas o no, o en si llegas a tocar bien ese pasaje o no, que se bloquea todo lo demás, ¿no? Entonces sí, pienso que son, como lo escuché alguna vez, no me acuerdo de quién, sobre los directores de cine, que un gran director de cine no se nota realmente el trabajo de cámara, ¿no? Porque no se nota que está ahí alguien grabando la cámara, se nota la esencia de esa escena, se nota la realidad, ¿no? De la emoción de esa escena. Y en la música tiene que ser lo mismo. El virtuosismo puede ser apabullante, pero llega a un punto tan alto de virtuosismo que la sensibilidad se sobrepone a eso, la emoción, la comunicación se sobrepone al virtuosismo. Ya no se piensa en términos de virtuosismo, ¿no? Entonces, en ese punto no sé si me califican de virtuoso, si todavía me quedan varios niveles para, para Tiene bastantes sobreponerme. críticas que te... Sí, 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 sí. Además que lo he oído en varios sitios y me ha llamado muchísimo la curiosidad porque es un término que se utilizaba cuando Mozart, la virtuosidad y tal. Hoy en día no se utiliza tanto ese vocablo de virtuosidad, ¿no? Pero es curioso y además que es Ya, muy fiable porque quien conoce tu trabajo te define directamente así y lleva con toda la razón del mundo. Te voy a poner un vídeo que quiero que me comentes, a ver qué te parece. ¿vale? Cuéntame. Bueno, me has puesto un fragmento de un disco, de mis discos favoritos, de los que he hecho yo, ¿no? Favoritos por el proyecto en sí, fue muy bonito, porque estaba dedicado a dos compositores que son para mí absolutos referentes, Astor Piazzolla y George Gershwin, que además para mí tienen muchos paralelismos, ¿no? Piazzolla quería sublevar el tango, llevarlo a la máxima expresión y juntarlo con la música clásica, sinfónica, música de cámara, y Gershwin quería hacer lo mismo con el jazz, ¿no? En su país. Ambos triunfaron a nivel mundial, ¿no? Y llevaron sus músicas de origen al resto del mundo, ¿no? Y a los auditorios de todo el mundo. Y ambos son de los compositores que más se interpretan en todo el mundo, ¿no? Además, también había una obra que yo incluí mía, que compuse, unas variaciones sobre un tema de Gershwin, sobre Summertime, que es una de sus canciones más famosas. Son todos mis arreglos también al piano. Ese disco lo saqué en 2019 y además me dio una gran alegría porque fue nominado a los Latin Grammy como mejor disco de música clásica. No ganó el premio, pero bueno, fue una gran experiencia ir a Los Ángeles a la entrega de los premios y con pues el resto de nominados y un gran reconocimiento. También como artista peruano fui el primer artista peruano en ser nominado en la categoría clásica en un Latin Grammy. Entonces también pues un honor para mí, ¿no? Ser representado de esa manera y valorado de esa manera. Pues eso es lo que puedo decir de ese disco. Me ha traído muchísimas alegrías y además que el repertorio lo he tocado en conciertos incansablemente hasta el día de hoy. Yo sigo tocando. Hace un mes atrás estaba tocando parte de este repertorio en Estados Unidos en un concierto. Entonces es repertorio que siempre tengo ahí fresco conmigo. Además que lo escucháis, es una maravilla, lo pueden encontrar, quien quiera escucharlo entero, tanto en YouTube como en Spotify, donde quieran, pero es una maravilla desde el principio hasta el final. Me he quedado, Gracias. estoy así sorprendida porque yo sabía lo que iba a encontrar, pero de esa magnitud no, ahí sí me ha sorprendido bastante. Me Bueno, alegro. quisiera saber de ti qué proyectos tenemos de cara al futuro, porque ya el año estamos en el Ecuador, como quien dice, ¿no? Pero ¿qué Sí. proyectos tienes para lo que queda de año o futuramente para el año que viene? Bueno, proyectos yo siempre tengo muchísimos y es un gran problema porque es difícil de escoger a cuáles le voy a poner mi energía, ¿no? Tengo proyectos guardados desde hace años que recién salen. Ponte, el último disco que grabé es un disco de Bach al bandoneón y este disco ha sido lanzado por Warner Classics. Es el primer disco de la historia de bandoneón solo en este sello tan grande, ¿no? Es un sello
de los top del mundo, ¿no? Entonces eso también para mí es un gran honor. Este disco salió hace un mes y pues estoy un poco en medio de la gira de esta música, ¿no? Estoy todavía hasta el próximo año, hasta mediados del próximo año, tocando recitales y conciertos, sobre todo en Europa, con este repertorio, ¿no? Bach en el bandoneón, ¿no? Incluso voy a tocar en el lugar de nacimiento del bandoneón, que es la ciudad de Krefeld, en Alemania, donde se inventó el bandoneón. Me voy a ir a tocarlo ahí en noviembre, octubre, me parece. Y Bueno, pues en cuanto a conciertos, estoy muy concentrado en eso. Luego también estoy muy concentrado en sacar, yo este año estoy sacando mucha música. Fuera de ese disco también lanzo varios singles, o sea, sencillos, en todo digital, todo en Spotify y esto, nada en físico. Cada mes más aproximadamente estoy sacando música. Entonces, quien le interese, conviene pues que me siga en Spotify, por ejemplo, ¿no? En mi perfil, porque estoy sacando constantemente música. Y siempre con distintas pues facetas mías, ¿no? Ahora estoy preparando muchas piezas de origen o de sabor más latinoamericano, cosas de estilo más brasilero, estilo más argentino, estilo más peruano, preparando cosas así para lanzar, todo para lanzar, ¿no? Y alguno que otro festival de jazz, y esos son los proyectos inmediatos, ¿no? De este próximo año, más o menos. bueno, y para futuras generaciones que quieren dedicarse a la música clásica en sí o al piano, algún instrumento así de una línea más clásica, que tú sabes que siempre cuesta más, es menos, cuesta más que sea comercial, no sé si me explico, me pongo una banda sonora, una película, todo esto vale, va fenomenal, pero normalmente el público no es tan extenso como cualquier otra disciplina de música hoy en día, por suerte o por desgracia, evidentemente. Pero para estas generaciones que apuestan, como apostaste tú con 11 años por este estilo de música, ¿qué consejo les darías? Bueno, muchos, muchos consejos, porque es complejo el mundo de la música clásica, porque a medida que pasa el tiempo y uno va pues viendo cómo funciona un poco la profesión, se va dando cuenta de varias cosas. Una cosa que yo pienso sobre la música clásica es que no puedes decir que es música que representa nuestra actualidad, no es música de este momento, escuchar, ir a un concierto de música clásica es un poco como ir al Museo del Prado. Hay verdades universales en ese arte, pero no están expresadas desde un punto de vista contemporáneo, ¿no? Entonces, para apreciarlas muchas veces hace falta un cierto grado de preparación, ¿no? Y hablo desde el punto de vista del público, porque una cosa que los músicos, que los jóvenes músicos, estudiantes se olvidan de pensar es en el público para quienes van a tocar, ¿no? ¿Qué es lo que van a ofrecer al público? ¿Qué es lo que quieren ellos que el público obtenga de sus interpretaciones, de sus conciertos? Que les dan, cuál es el intercambio ahí y cuál es el mercado realmente que hay. Eso es un gran problema porque uno se ve haciendo 4 años de superior, luego 2 años de maestría, algunos en algún caso se hacen 2 años más de doctorado, entonces hace muchos años y luego se ven en un punto en el que no hay trabajo porque no hay espacio para todos los que quieren ser concertistas, son muy pocos los que son concertistas. Para hacerlo hay que poner una gran cantidad de esfuerzo y ser obsesionado. Si no eres obsesionado con el estudio y con intentar hacerte los contactos y tu lugar en el mercado, es prácticamente imposible que tengas una carrera, ¿no? Salvo que tengas ya un apoyo desde muy pequeño, que eso también pasa, ¿no? Becas, mentores, patronatos, etcétera, que le pasa a muy poca gente, pero puede pasar. Pero lo normal es que no, lo normal es que hagas una carrera en el conservatorio, te concentres solamente en perfeccionarte en tu instrumento, que está muy bien, está perfecto, es necesario, pero hay muchas, muchas, muchas otras cosas que son igual o más importantes que solamente tocar tu instrumento bien. Y eso no hace más falta que ver quiénes son las personas que están dando más conciertos. A veces ves en los conservatorios alumnos que tocan tan bien o mejor que las personas que están tocando conciertos por todo el mundo. No digo que eso esté bien o mal, simplemente es una realidad y hay que ver qué cosa es lo que realmente hace que esas personas estén tocando esos conciertos y puedan subsistir con su arte.
Entonces, mi consejo primordial sería, aparte de concentrarte en aprender lo mejor que puedas tu instrumento, es plantearte muy bien cómo vas a hacer para vivir de tu arte, cuáles son tus opciones, qué estás dispuesto a hacer para obtenerlo y qué no estás dispuesto a hacer. Y según eso, hacer decisiones conscientes, inteligentes, que a la larga te van a facilitar más ser feliz y equilibrado con tu vida y no vivir una vida de frustración. Es Totalmente, algo totalmente. muy amplio y no es así de sencillo, no No, es no es nada tan sencillo, sencillo. pero hay que empezar con esa idea base y Estoy proponerse cosas. contigo, pero yo creo que incluso no solamente en la música, y en este caso que la música clásica, que es tan complicada y tal, sino en todas las disciplinas artísticas, una más que otra, evidentemente, pero que es un mercado bastante complicado, ¿eh? Que no se es tan sencillo. Absolutamente. Hay gente muy buena, como tú dices, y que todavía están sentadas en el banquillo, no están en juego todavía. Es triste, pero bueno, la realidad es la realidad y quien quiere, pues, como tú dices, hay que ser disciplinario y apostar al 100%, pues, enfocarte en tu meta. Bueno, me entristece tenerte que despedir, porque la verdad que estoy súper, súper cómoda y la verdad que ha ido todo muy fluido y me encanta tenerte con nosotros, agradecerte tanto desde Oceanmood como para mí personalmente que nos hayas concedido este ratito de tu tiempo, que yo sé que está bastante agendado y apuradito. Y No, gracias, ha agradecerte sido un mucho. placer enorme. Muchísimas gracias y bueno, pues nada, te vemos en los escenarios, ¿no? Así es. Pues Un muchas beso gracias. muy grande y nada, cuídate. Hasta luego. Adiós. Gracias.